malvado esposo alteró mis medicamentos para hacerme sentir más enferma, y así poder quedarse con toda mi fortuna. Esa gorda pronto va a desaparecer de mi camino, le dijo a su amante, pero él nunca imaginó que esa gorda, como él me decía, ya lo tenía todo planeado. La casa parecía silenciosa, pero no era un silencio pacífico. Era denso, opresivo, como si se pegara a las paredes y sofocara el aire. Angie estaba en la cama, con la mirada perdida en el techo, sintiendo como su corazón latía de manera irregular, como un tamborileo fuera de ritmo. Cada día era más difícil respirar, moverse, incluso pensar con claridad. Su cuerpo se debilitaba y la certeza de que algo andaba mal se instalaba en su mente como una sombra que no desaparecía. Albert había salido temprano, como siempre. No dejaba muchas explicaciones, ni tampoco parecía interesado en darlas. Había una rutina silenciosa en su ausencia, como si él ya diera por sentado que Angie no preguntaría a dónde iba ni con quién pasaba su tiempo. Había aprendido a callar, a no cuestionar, a ignorar lo que era evidente. Movió lentamente la mano hacia la mesita de noche y tomó su teléfono. Su primer impulso fue llamar a su médico, pero luego recordó lo que había sucedido la última vez que lo intentó. Y no hay nada que hacer, le había dicho Albert sin siquiera mirarla. Te están dando el mejor tratamiento. Llamar a otro médico es una pérdida de tiempo y dinero. Ella sabía que eso no era cierto. Con la fortuna que había heredado de su padre, podía permitirse cualquier tratamiento, los mejores especialistas, las clínicas más avanzadas. Pero Albert se había encargado de alejarla de todo. Ya no tenía acceso a las cuentas bancarias. Ya no podía tomar decisiones sobre su propia vida. El sonido de la puerta principal interrumpió sus pensamientos. Alguien estaba entrando. «Señora». La voz de una mujer mayor resonó en el pasillo. Era Marina, la ama de llaves, la única persona que aún parecía preocuparse por ella. «Aquí», murmuró Angie, apenas audiblemente. Marina entró con pasos apresurados y se inclinó sobre ella. «Otra vez tiene mala cara, señora. ¿Quiere que le traiga algo?» «Solo agua», dijo Angie con dificultad. La mujer asintió y se apresuró a salir de la habitación. Angie cerró los ojos por un momento, sintiendo una punzada de angustia en el pecho. No sabía cuánto más podría soportar esto. Cuando Marina regresó, traía un vaso de agua y un sobre en la mano. Esto estaba en la puerta. «Parece importante». Angie lo tomó con dedos temblorosos y rompió el sello. Era una notificación del banco. Su cuenta personal había sido cerrada. Se le heló la sangre. «Que esto debe ser un error», susurró. Marina frunció el ceño. «¿Quiere que llame al banco por usted?» Angie la miró. No necesitaba llamar. Sabía quién estaba detrás de esto. Albert. Esa noche, cuando Albert llegó a casa, traía el olor a perfume ajeno impregnado en su ropa. No era el suyo, no era el de Angie. Se quitó el saco con un gesto despreocupado y lo dejó caer sobre la silla del vestíbulo. Luego caminó hacia la sala, donde Angie lo esperaba sentada, con la notificación del banco en las manos. «¿Qué significa esto?», preguntó, con un hilo de voz. Albert ni siquiera fingió sorpresa. Tomó un vaso de whisky de la mesa y se dejó caer en el sillón. «Significa lo que lees. Ya no necesitas manejar dinero. Es mucho estrés para ti». La furia y la impotencia se mezclaron en su garganta, pero su cuerpo estaba demasiado débil para expresar lo que sentía. «Ese dinero es mío». «Era», corrigió él con una sonrisa fría. «Ahora está mejor administrado». Angie sintió como las paredes parecían cerrarse a su alrededor. «Y necesito tratamiento». «Albert, me estoy muriendo». Él bebió un sorbo de whisky y suspiró con fingida lástima. «Todos morimos algún día, Angie. Lo importante es hacerlo con dignidad». Un escalofrío le recorrió el cuerpo. No había duda. Albert estaba esperando su muerte. Los días siguientes transcurrieron como en una niebla densa. Angie apenas comía, apenas hablaba. Albert se aseguraba de que siempre estuviera medicada, pero ella comenzó a notar algo extraño. Cada vez que tomaba las pastillas, su debilidad aumentaba. Empezó a fingir que las tragaba. Y entonces, poco a poco, sintió que su fuerza volvía. No demasiado, pero lo suficiente como para empezar a pensar con claridad. Sabía que debía hacer algo.
Si seguía esperando, Albert se saldría con la suya. La solución llegó en la forma más inesperada. Aquella tarde, mientras Marina la ayudaba a vestirse, una conversación en la cocina llamó su atención. ¿Buscaban una cuidadora? La voz era joven, femenina, pero tenía un tono sarcástico. No soy enfermera, pero me llevo bien con los moribundos. Angie sintió un escalofrío. ¿Quién es?, preguntó en voz baja. Marina se asomó por la puerta. Una chica, dice que se llama Asia. Tráela. Marina dudó. No parece de fiar, señora. Tráela. Pocos minutos después, Asia entró en la habitación. Era joven, tal vez de 20 y tantos. Llevaba ropa gastada y un aire de desafío en la mirada. Vaya, qué sitio tan acogedor, dijo, recorriendo la habitación con la vista. Aunque parece más una celda de hospital que una casa. Angie la miró con atención. No tenía idea de quién era ni por qué estaba ahí, pero algo en su actitud le resultaba extrañamente familiar. ¿Por qué quieres este trabajo? Asia se encogió de hombros. No lo quiero. Pero necesito dinero. La sinceridad la tomó por sorpresa. Y no eres enfermera. No. Pero sé cuidar gente. Angie respiró hondo. Te quiero aquí. Marina pareció alarmada. Señora. Y dije que la quiero aquí. Asia sonrió con un gesto de diversión. Bueno, supongo que ya tengo trabajo. Albert no estuvo contento con la decisión. ¿De dónde sacaste a esta vagabunda?, espetó con desprecio cuando vio a Asia por primera vez. La joven no se inmutó. Y tranquilo, jefe. No vengo a robar nada. Albert le dirigió una mirada gélida. ¿Sabes lo que pasa con la gente que se mete donde no la llaman? Asia sostuvo su mirada sin pestañear. Sí. También sé lo que pasa con los hombres que subestiman a las mujeres. Albert apretó la mandíbula. A partir de ese momento, la guerra había comenzado. Angie despertó en la madrugada con el corazón latiendo con fuerza. Algo la había sacado del sueño. Se giró en la cama y sus ojos se posaron en el espejo del otro lado de la habitación. Su propio reflejo estaba allí. Pero había algo extraño. El reflejo no se movía al mismo tiempo que ella. Era como si la imagen en el espejo tuviera vida propia. Un escalofrío le recorrió la piel. Y entonces, la figura en el espejo sonrió. La respiración se le cortó. No era su sonrisa. No era ella. El pánico se apoderó de su cuerpo. Quiso gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Las luces de la habitación parpadearon y un murmullo casi imperceptible llenó el aire. No estaba sola. Nunca lo había estado. El reflejo seguía sonriendo. Angie sintió su piel erizarse como si cientos de agujas invisibles la tocaran al mismo tiempo. Quiso apartar la mirada, pero sus ojos estaban atrapados en aquella imagen. Su propio rostro la observaba con una expresión que no le pertenecía. La sonrisa era extraña, vacía, casi burlona. La habitación se sintió más fría de lo habitual. Respiró hondo, tratando de recuperar el control de su cuerpo. Cerró los ojos por un instante y los volvió a abrir. La imagen seguía allí, pero esta vez su reflejo se movió en sincronía con ella. Tal vez su mente estaba jugando con su agotamiento. Tal vez los medicamentos, o la falta de ellos, la hacían delirar. Llevó una mano temblorosa a su pecho y sintió el ritmo acelerado de su corazón. No podía quedarse en esa habitación. Con un esfuerzo titánico, deslizó las piernas fuera de la cama. Sus músculos protestaron ante el movimiento, pero se obligó a ponerse de pie. Cada paso era una lucha. Avanzó hasta la puerta con los dedos aferrados al marco. Desde el pasillo, la casa estaba envuelta en sombras. La única luz provenía de una lámpara al final del corredor. El resto era un vacío de oscuridad. Se apoyó en la pared y caminó con dificultad hasta las escaleras. El corazón seguía latiendo con fuerza, pero ya no sabía si era por el miedo o por la fatiga. Escuchó un ruido detrás de ella. Se giró con lentitud, sintiendo como la adrenalina recorría su cuerpo. No había nadie. Entonces, la voz sonó. ¿No puedes dormir? El sobresalto la hizo tambalearse.
Su mano se aferró a la barandilla justo a tiempo. Asia estaba allí, en la penumbra, observándola con los brazos cruzados. No deberías estar de pie, comentó la joven, con su tono indiferente de siempre. Te ves como si fueras a desmayarte. Angie tragó saliva. Había algo en mi espejo. Asia la miró en silencio, sin esbozar la menor expresión de sorpresa. Sí. Esa cosa es aterradora, dijo al fin. No sé cómo puedes dormir con eso frente a ti. La confirmación hizo que un escalofrío la recorriera. ¿Tú también lo has visto? Asia alzó una ceja, como si su pregunta le pareciera demasiado inocente. No me hace falta verlo para saber que algo está mal en esta casa. Angie sintió un vértigo repentino. Sus piernas cedieron, pero Asia la atrapó antes de que se golpeara contra el suelo. Vamos. Antes de que termines desmayada, dijo, ayudándola a bajar las escaleras. La llevó hasta la sala y la acomodó en uno de los sofás. Luego desapareció un momento y regresó con un vaso de agua. Bebe. Angie obedeció sin protestar. Asia se sentó frente a ella, observándola con atención. ¿Desde cuándo tienes esos ataques? Desde hace meses, susurró Angie. Pero han empeorado últimamente. ¿Cuánto tiempo llevas tomando esas pastillas que Albert te da? La pregunta fue como una piedra en el estómago. No lo sé, desde que empezó mi tratamiento. Asia entrecerró los ojos. ¿Has revisado qué contienen? Angie negó con la cabeza. Asia chasqueó la lengua y se puso de pie. Voy a necesitar un poco de tiempo. ¿Y para qué? Para averiguar qué diablos está pasando aquí. A la mañana siguiente, Asia desapareció durante varias horas. Cuando regresó, traía una bolsa de papel y una expresión de absoluta seriedad. Dejó la bolsa sobre la mesa de la cocina y sacó algo de su interior, un frasco idéntico al de las pastillas de Angie. Compré estas en la farmacia, anunció. Mismo nombre, mismo laboratorio, mismo prospecto. Angie observó el frasco con el ceño fruncido. ¿Y qué quieres demostrar con eso? Asia tomó el frasco vacío de Angie y comparó las etiquetas. Algo no encaja, murmuró. La composición química es distinta. El desconcierto de Angie creció. Eso no tiene sentido. Asia la miró fijamente. Tiene mucho sentido si alguien ha estado alterando la fórmula de tus medicamentos. Un escalofrío recorrió a Angie. Eso significaría que Albert está haciendo algo contigo, completó Asia con dureza. Y no creo que sea por tu bienestar. La tensión en la casa se sentía cada vez más densa. Angie empezó a notar cosas que antes había ignorado. Los empleados de la casa parecían más temerosos de lo normal. Algunos apenas la miraban a los ojos. Otros desaparecían sin dejar rastro. Asia, por otro lado, se movía como una sombra sigilosa. Parecía observarlo todo, como si estuviera esperando encontrar la pieza final del rompecabezas. Hasta que finalmente lo encontró. Esa noche, Asia se escabulló en el estudio de Albert. Era un espacio imponente, con estanterías repletas de libros y una enorme mesa de caoba. Se acercó a la computadora, pero estaba bloqueada con una contraseña. No le sorprendió. Sin embargo, había algo más en la mesa que llamó su atención. Una carpeta. La tomó con cuidado y la abrió. Dentro, encontró documentos bancarios. Transferencias de enormes sumas de dinero a cuentas desconocidas. Y luego, lo más inquietante de todo. Un contrato de póliza de seguro de vida. A nombre de Angie. Asia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La cantidad era absurda. Una fortuna que solo se pagaría en caso de muerte. El sonido de la puerta abriéndose la hizo reaccionar. Se giró de inmediato. Albert estaba allí, mirándola con una expresión de absoluta frialdad. ¿Disfrutando la lectura? Asia cerró la carpeta con lentitud. Solo estaba curioseando. Albert dio un paso hacia ella. Tienes un problema muy serio con la curiosidad. Ella mantuvo la calma. Tienes un problema aún más serio con los seguros de vida. La sonrisa de Albert se ensanchó, pero sus ojos estaban vacíos de cualquier rastro de humor. Eres lista, lo admito. Pero no tanto como crees. Asia sintió que su pulso se aceleraba. Albert se acercó aún más.
Y no sé qué te habrá contado Angie, pero mi esposa está enferma. Necesita cuidados. ¿O necesitas que siga enferma? El silencio fue una respuesta en sí misma. Albert se inclinó levemente hacia ella. Si sigues metiéndote en asuntos que no te corresponden, no voy a ser tan amable la próxima vez. Asia lo sostuvo la mirada, desafiándolo. Y veremos quién tiene la última palabra. Albert soltó una breve carcajada. Tú no entiendes cómo funciona este juego. Asia sonrió con burla. Tú no entiendes que no juego con las mismas reglas. El ambiente se volvió sofocante. Finalmente, Albert se enderezó y suspiró con fingida paciencia. Siéntete libre de quedarte un tiempo más. Pero no olvides esto, Asia. La gente que se mete demasiado en la vida de los demás, tiende a desaparecer. Asia mantuvo su expresión inmutable mientras él salía de la habitación. Pero en su interior, sabía que el juego acababa de empezar. Asia salió del estudio de Albert con la mente en llamas. Su corazón latía con furia, pero su rostro permanecía imperturbable. No podía permitirse perder el control. No ahora. Albert la había enfrentado con una seguridad inquietante. No había ni un rastro de nerviosismo en su voz cuando le advirtió sobre las consecuencias de meterse en asuntos que no le correspondían. No era la típica amenaza de un hombre desesperado. Era una promesa fría y calculada. Caminó por el pasillo en penumbra, sintiendo la tensión vibrando en el aire. La mansión estaba demasiado silenciosa. Cuando llegó a la habitación de Angie, la encontró despierta, sentada en la cama con la mirada fija en la nada. Había sombras bajo sus ojos, profundas como si llevara años sin dormir. Sabía que irías a su estudio, murmuró Angie, sin apartar la vista de un punto inexistente en la pared. Asia cerró la puerta con cuidado y se acercó. ¿Por qué lo dices? Angie parpadeó lentamente. Porque alguien tenía que hacerlo. Asia se sentó en la silla junto a la cama. O lo encontré. La voz de Angie tembló levemente. ¿El seguro de vida? Sí. El silencio que siguió fue denso, casi asfixiante. Angie entrelazó los dedos sobre su regazo, como si tratara de sujetarse a sí misma para no desmoronarse. Y siempre supe que Albert no me amaba, dijo con voz apagada. Pero nunca imaginé que me vería como una inversión. Asia sintió un nudo en el estómago. No eres una inversión. Para él sí lo soy, susurró Angie. Para él siempre lo fui. El aire de la habitación se volvió pesado, cargado de una tristeza que se filtraba en cada rincón. Asia respiró hondo. No voy a dejar que te mate. Angie soltó una risa amarga. Y no necesitas salvarme, Asia. Nadie lo hace. Yo sí. Angie levantó la mirada. Los ojos de Asia brillaban con determinación, una intensidad feroz que parecía arder desde lo más profundo de su ser. Te lo prometo, susurró Asia. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Asia decidió moverse. Caminó por los pasillos con pasos ligeros, su respiración controlada. Sabía que Albert dormía en la habitación de huéspedes, como lo hacía desde hacía semanas. Fingía estar demasiado ocupado con el trabajo, demasiado cansado para compartir la cama con su esposa enferma. Pero no era cansancio lo que lo mantenía alejado. Era la falta de interés. Asia llegó hasta la cocina. Marina, la ama de llaves, estaba allí, preparando té en silencio. La mujer levantó la mirada al verla entrar. Deberías estar durmiendo, dijo en voz baja. Asia tomó asiento en la mesa. Tú también. Marina suspiró. En esta casa nadie duerme bien. Asia apoyó los codos sobre la mesa. ¿Tienes miedo? Marina la miró fijamente. ¿Y tú no? Claro que sí, respondió Asia. Pero el miedo no me va a hacer retroceder. La mujer apretó los labios. No sabes en lo que te estás metiendo. Asia se inclinó hacia ella. Tú sí. El silencio entre ellas fue como una cuerda tensa a punto de romperse. Tú sabías lo del seguro de vida, susurró Asia. Marina bajó la mirada. No tenía pruebas. Asia chasqueó la lengua. Ahora las tenemos. Eso no cambia nada, murmuró Marina. Albert siempre se sale con la suya. No esta vez. Marina negó con la cabeza.
No entiendes de qué es capaz. Asia la sostuvo la mirada. Dímelo. Marina vaciló. No puedo. Asia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Él ya ha hecho esto antes, ¿verdad? Los ojos de Marina se llenaron de sombras. Albert no es un hombre que espera. Él se deshace de los obstáculos. Asia sintió que su sangre se helaba. ¿Quién más ha lastimado? Marina tragó saliva. Y no sé los detalles, pero hubo otra mujer antes de Angie. El corazón de Asia se aceleró. ¿Quién? Marina bajó la voz. Su primera esposa. Asia sintió que el estómago se le encogía. ¿Qué pasó con ella? Marina la miró con tristeza. Y murió. El silencio fue como un golpe. ¿Cómo? La versión oficial dice que fue un accidente. Se cayó por las escaleras. Asia sintió que la piel se le erizaba. ¿Y la versión real? Marina apartó la mirada. Y no dejó rastros. El aire se volvió insoportablemente pesado. Asia se puso de pie de golpe. Voy a destruirlo. Marina la miró con una mezcla de miedo y esperanza. Si vas a hacerlo, hazlo rápido. Antes de que él te destruya a ti. Albert despertó con un sabor metálico en la boca. Se pasó una mano por el rostro y se incorporó con lentitud. El reloj marcaba las 5 de la mañana. Se puso de pie y caminó hasta el baño, abriendo la llave del agua fría. Se lavó la cara, tratando de despejarse. Había tenido un mal sueño. Soñó que alguien le susurraba al oído. Soñó que Angie se levantaba de la cama y caminaba por la casa, siguiéndolo en la oscuridad. Soñó que susurraba su nombre. Sacudió la cabeza. Miró su reflejo en el espejo. Por un segundo, creyó ver una sombra moverse detrás de él. Se giró de golpe. Nada. El malestar en su estómago creció. Se volvió a mirar al espejo. Su reflejo le devolvía la mirada. Pero los ojos en el espejo no eran los suyos. Albert sintió que el miedo se aferraba a su garganta. La sombra en el espejo sonrió. Asia revisó su teléfono. Había conseguido contactar con alguien que podría ayudarla. Gleb, el cirujano que conocía desde hacía años, estaba dispuesto a ver a Angie en secreto. No podían arriesgarse a que Albert supiera nada. Acordaron una cita en la clínica privada. Asia guardó el teléfono y caminó hacia la habitación de Angie. «Es hora de sacarte de aquí», susurró. Angie la miró con una mezcla de sorpresa y miedo. ¿A dónde? A un lugar donde Albert no pueda alcanzarte. Angie tragó saliva. No va a dejarme ir. No necesita saberlo. La duda pasó por el rostro de Angie. Asia tomó su mano con firmeza. Confía en mí. El silencio se prolongó. Finalmente, Angie asintió. Vamos. El automóvil avanzó por la carretera bajo la luz tenue del amanecer. Asia mantenía la vista fija en el camino. Angie respiraba con dificultad en el asiento del copiloto. «Que esto se siente como una fuga», murmuró. Asia sonrió levemente. «Porque lo es». El auto se alejó cada vez más de la casa. Ninguna de las dos vio que, en la ventana del segundo piso, Albert observaba su partida con una sonrisa gélida en el rostro. Tomó su teléfono y marcó un número. «Muévanse», dijo con voz tranquila. «Quiero que me digan exactamente a dónde van». Colgó y se sirvió un vaso de whisky. El juego apenas estaba comenzando. Albert tomó el vaso de whisky y lo giró entre sus dedos mientras observaba a través de la ventana cómo el auto de Asia desaparecía por la carretera. Sus labios se curvaron apenas en una sonrisa sin alegría. No se movió de su sitio de inmediato. Marcó un número en su teléfono y esperó. La voz al otro lado de la línea sonó después de 3 tonos. «Dime». Albert no perdió el tiempo con introducciones innecesarias. «Síguelas. Quiero saber exactamente a dónde van». Hubo un pequeño silencio antes de la respuesta. ¿Y si intentan esconderse? Albert tomó un sorbo de su whisky antes de responder. «No hay escondite que dure para siempre». Asia sentía el volante pegajoso entre sus manos. Mantenía la mirada fija en la carretera, pero su mente estaba dividida entre conducir y vigilar el retrovisor.
Sabía que Albert no las dejaría irse sin más. Angie estaba recostada en el asiento del copiloto. Sus manos estaban entrelazadas en su regazo, y aunque su expresión era tranquila, su respiración irregular la delataba. ¿Cómo te sientes?, preguntó Asia sin apartar la vista del camino. Cansada, murmuró Angie. Pero no puedo dormir. No duermas todavía. Falta poco. Angie asintió. El silencio se apoderó del auto durante un rato. La carretera estaba vacía, pero Asia no confiaba en ello. Su intuición le gritaba que estaban siendo observadas. Tomó un desvío inesperado y entró a un camino de tierra que se adentraba en un pequeño bosque. Angie la miró con confusión. ¿Por qué salimos de la carretera principal? Asia apretó los labios. Si alguien nos sigue, quiero ver cuánto tardan en reaccionar. Angie giró la cabeza y miró por la ventana. Árboles oscuros y altos rodeaban el camino. No me gusta esto. A mí tampoco, dijo Asia. Pero no podemos arriesgarnos a llegar directamente a la clínica. El sonido de un motor en la distancia la puso en alerta. Un segundo auto. El nudo en su estómago se hizo más grande. Pisó el acelerador. Albert apagó el teléfono y bebió el último sorbo de su whisky. Caminó lentamente por la habitación, recogió su chaqueta y salió de la mansión. Sabía que Asia era inteligente. Pero no lo suficiente. Si creía que podía adelantarse a él, estaba cometiendo un grave error. El auto de Asia avanzaba rápidamente por el camino de tierra. El polvo se levantaba tras ellas, formando una nube densa que dificultaba la visibilidad. Nos están siguiendo, susurró Angie. Que lo sé, dijo Asia. Podía ver las luces del vehículo detrás de ellas. Estaba demasiado cerca. Respiró hondo y tomó una decisión. Giró el volante bruscamente. El auto derrapó y se desvió hacia un sendero aún más estrecho. Angie se aferró al asiento. Nos vamos a volcar. No si hago esto bien. El camino estaba lleno de baches y raíces que hacían que el auto temblara violentamente. El segundo auto también giró para seguirlas. Maldición, susurró Asia. El bosque parecía cerrarse alrededor de ellas. Pero entonces, vio lo que necesitaba. Más adelante, un pequeño claro se abría en medio de los árboles. Frenó de golpe y apagó las luces. El auto que las perseguía tardó medio segundo en reaccionar. Pasó de largo sin darse cuenta de que ellas se habían detenido. Asia y Angie contuvieron la respiración. Los segundos pasaron lentamente. El sonido del motor enemigo disminuyó hasta desaparecer. ¿Se fueron?, susurró Angie. Asia no respondió de inmediato. Esperó un minuto más. Luego encendió el auto de nuevo, pero no encendió las luces. Y no se fueron. Nos están esperando en la carretera principal. Angie sintió un escalofrío. Entonces, ¿qué hacemos? Asia suspiró. Nos movemos con más cuidado. Albert llegó a la clínica antes que ellas. Se sentó en la sala de espera, observando su reflejo en la ventana. Sabía que Asia traería a Angie allí. Sabía que ella confiaba en su pequeño plan. Pero Albert siempre estaba un paso adelante. Un médico pasó cerca de él y le sonrió de manera educada. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó el doctor. Albert sonrió con frialdad. Estoy esperando a mi esposa. Asia llegó a la clínica por la entrada trasera. Aparcó el auto en una zona poco iluminada y apagó el motor. Nos movemos rápido, dijo. En cuanto entremos, buscamos a Gleb. Angie asintió. Ambas bajaron del auto y caminaron en silencio hacia la puerta de servicio. Asia golpeó 3 veces. Un minuto después, la puerta se abrió. Gleb las miró con el ceño fruncido. Entren. Asia y Angie pasaron rápidamente. Gleb cerró la puerta y se volvió hacia ellas. ¿La siguieron? Sí, respondió Asia. Pero logramos perderlos. Gleb se cruzó de brazos. No están a salvo aquí. Sabemos que Albert está detrás de esto, dijo Asia. Necesitamos pruebas. Gleb asintió lentamente. Tengo acceso a la historia médica de Angie. Si han alterado sus medicamentos, lo sabremos.
Albert esperó pacientemente. Sabía que en cualquier momento, Angie entraría a la clínica. Y cuando eso pasara, él se aseguraría de que no volviera a salir. Tomó su teléfono y marcó un número. Cierra todas las salidas. Asia y Gleb revisaban los informes médicos de Angie. Los resultados eran aterradores. Le han estado dando una dosis incorrecta de medicación, murmuró Gleb. En lugar de ayudarla, han estado debilitando su sistema. Angie sintió que la cabeza le daba vueltas. Albert quería que muriera lentamente. Asia golpeó la mesa con el puño. Lo vamos a destruir. Gleb suspiró. Y no será fácil. No me importa. Albert recibió la confirmación. Nadie saldría de la clínica sin su permiso. Se puso de pie. Es hora de terminar esto. Asia sintió que algo estaba mal. El ambiente había cambiado. Miró a Gleb. ¿Cuántas salidas tiene esta clínica? Gleb frunció el ceño. 3. La Albert está aquí. Angie se tensó. ¿Cómo lo sabes? Porque nunca deja cabos sueltos. Gleb miró por la ventana. Maldición. Asia miró a Angie. Tenemos que salir ahora. Albert caminó por el pasillo con calma. El sonido de sus pasos resonaba en la clínica. Sabía exactamente a dónde iba. Asia y Angie llegaron a la puerta trasera. Estaba cerrada con llave. Asia miró a Gleb. ¿Tienes otra salida? Sí, pero está en el otro extremo del edificio. Llévanos. Albert llegó a la habitación vacía. Sonrió. Y siempre intentan huir. Sacó su teléfono y marcó un número. Cierren todas las salidas. Nadie se va. Asia y Angie corrieron por los pasillos. Gleb las guiaba, pero se detuvo de golpe. Un guardia bloqueaba la salida. Asia frunció el ceño. Esto no va a terminar bien. El guardia sacó un arma. Se acabó. Gleb alzó las manos. Y no queremos problemas. Entonces dejen de correr. Albert caminó hacia ellas con una sonrisa. ¿Pensaron que podían escaparse? Asia lo miró con odio. Esto no ha terminado. Albert sonrió. Tienes razón. Sacó un sobre y se lo mostró a Angie. Firmaste esto hace meses. Angie sintió que el aire le faltaba. Era un documento de cesión de bienes. Albert la había engañado. Asia apretó los dientes. Bastardo. Albert sonrió con diversión. Yo lo llamo estrategia. El guardia levantó el arma. Ahora vengan conmigo. El sonido de una sirena rompió el silencio. Albert se tensó. Gleb sonrió. Llamé a la policía. Albert maldijo. Asia sonrió con burla. Se acabó. Albert frunció el ceño. Esto no ha terminado. La policía arrestó a Albert. Angie sintió que el peso del mundo caía de sus hombros. Asia la abrazó. Eres libre. Angie cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, respiró. Las luces de la patrulla parpadeaban contra los muros de la clínica mientras los agentes escoltaban a Albert hasta el vehículo. Angie observaba la escena con los brazos cruzados, su cuerpo aún tembloroso por la adrenalina. La sensación de liberación era sofocante, como si de repente su jaula dorada hubiera desaparecido, dejándola en un mundo al que ya no sabía si pertenecía. Asia se acercó lentamente, con las manos en los bolsillos. No decía nada, pero su mirada lo decía todo. Habían ganado. O al menos, eso parecía. Gleb suspiró, pasando una mano por su cabello. Todavía no entiendo cómo este tipo logró manipular todo durante tanto tiempo sin que nadie hiciera nada. Angie, sin apartar la vista de Albert, respondió en voz baja. Porque nadie quiere creer que la persona con la que duerme cada noche es un monstruo. Albert se giró justo antes de entrar al auto policial. Sus ojos oscuros la miraron con esa misma frialdad que la había aterrorizado por tanto tiempo. Te crees libre, ¿verdad? Su sonrisa era una fina línea de veneno. Pero aún no has visto lo peor. Asia avanzó un paso, interponiéndose entre él y Angie. Disfruta la cárcel. Y si tienes suerte,
Tal vez allí encuentres a alguien más a quien manipular. Su tono era burlón, pero sus ojos estaban cargados de furia contenida. Albert inclinó la cabeza, como si estuviera grabando en su mente cada palabra, cada gesto. Entonces, los policías lo empujaron dentro del vehículo y las puertas se cerraron con un golpe seco. El auto arrancó y desapareció en la noche. El silencio que dejó fue ensordecedor. A lo lejos, Angie escuchó el sonido de su propia respiración, como si por primera vez en meses estuviera realmente viva. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso. Se acabó, murmuró. Asia se apoyó contra la pared de la clínica y la observó con curiosidad. ¿De verdad lo crees? Angie la miró. ¿No lo crees tú? Asia se encogió de hombros. Gente como él siempre encuentra la forma de joderte la vida incluso desde la cárcel. Gleb miró a ambas con una expresión cansada. No sé ustedes, pero yo necesito una cerveza. O dos. Por primera vez en mucho tiempo, Angie sonrió. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Angie fue hospitalizada durante una semana, donde Gleb se aseguró de que recibiera el tratamiento adecuado. Los médicos confirmaron lo que Asia ya sospechaba: los medicamentos habían sido manipulados, debilitando poco a poco su sistema inmunológico. La ironía era que, de haber seguido el tratamiento de Albert, su muerte habría sido completamente natural, sin levantar ninguna sospecha. Asia la visitaba todos los días, aunque no se quedaba mucho tiempo. No era una persona que disfrutara de los hospitales. Se movía inquieta, mirando por la ventana cada pocos minutos, como si esperara que algo malo sucediera en cualquier momento. Angie lo notó. ¿Aún crees que esto no ha terminado? Asia se recostó en la silla junto a la cama. Nada termina tan fácil. Solo estoy esperando el próximo problema. Gleb, que estaba revisando unos papeles, levantó la vista. Albert estará en prisión por un buen tiempo. Con las pruebas que encontramos, no hay forma de que salga libre pronto. Asia resopló. No me preocupa él. Me preocupan las cosas que dejó atrás. Angie la miró fijamente. ¿Crees que hay más? Asia entrecerró los ojos. ¿Tú qué crees? Un tipo como Albert no construye su vida solo. Seguro tiene más gente trabajando para él. Un escalofrío recorrió la espalda de Angie. No quería pensar en eso. No ahora. Gleb se estiró y miró su reloj. Bueno, por ahora preocuparse no tiene sentido. Descansa, Angie. Te quiero fuerte antes de darte el alta. Ella asintió, aunque sabía que dormir sería difícil. No porque no confiara en la seguridad del hospital, sino porque el miedo todavía la seguía, como una sombra persistente. Las semanas pasaron y Angie finalmente fue dada de alta. Se mudó temporalmente a un apartamento que Asia le consiguió, un lugar pequeño pero acogedor, lejos de la mansión donde había pasado años atrapada en un matrimonio de mentiras. La primera noche en su nuevo hogar, Angie se quedó en la sala, con una taza de té entre las manos. Asia estaba sentada en el suelo, mirando el techo, con una botella de cerveza en la mano. ¿Y ahora qué?, preguntó Angie. Asia bebió un sorbo antes de responder. Ahora intentas vivir. Eso es más difícil de lo que parece. Asia la miró. Claro que lo es. El silencio se instaló entre ellas. Angie sintió una punzada en el pecho. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo que no recordaba cómo era vivir realmente. Después de un rato, Asia suspiró. ¿Sabes? Al principio no me importabas en absoluto. Angie parpadeó. Vaya, gracias. Asia sonrió de lado. Digo la verdad. Pensé que era solo otra rica mimada atrapada en un drama absurdo. Pero luego, vi cómo estabas realmente. Vi el miedo en tus ojos. Y supe que no podía dejar que ganaras. Angie sintió un nudo en la garganta. No sé cómo agradecerte. Asia la miró fijamente. No tienes que hacerlo. Gleb llegó poco después, con una pizza y una botella de vino barato. Dije que no me gusta el drama, pero ya que vamos a hacer confesiones emocionales, quiero estar presente. Las tres se quedaron hasta tarde, riendo, recordando los momentos de tensión, las persecuciones y los pequeños triunfos. Angie nunca pensó que podría sentirse así de libre. Ni siquiera recordaba la última vez que había reído de verdad. Pasaron meses.
Albert fue condenado a cadena perpetua. Las pruebas eran irrefutables. Su dinero no pudo salvarlo esta vez. Angie recuperó el control de su empresa, pero decidió no involucrarse demasiado. En cambio, dejó la administración a personas en las que confiaba y empezó a explorar el mundo fuera de su jaula dorada. Asia continuó con su vida, aunque ahora se sentía más en paz. Un día, sin previo aviso, empacó sus cosas y le dejó una nota a Angie. Me voy un tiempo. Hay cosas que necesito hacer. Nos vemos pronto. Años después, Angie recibió una postal desde algún lugar de Europa. No había mucho escrito, solo una frase. Sigues viva. Eso significa que hice bien mi trabajo. Sonrió. Sabía que Asia regresaría. Y cuando lo hiciera, la vida las encontraría listas para otro juego. Porque después de todo, ninguna de las dos era del tipo que aceptaba un final común. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.